Carrillo Morales. La regidora, licenciada Claudia Elisa Rodríguez Moreno. El director de turismo, Raúl García Morales. El licenciado en Historia, Carlos Francisco Rojas Gómez. Javier Pérez, portador de la tradición. El arqueólogo David Manuel Carracedo Navarro. Y el maestro Marcos Telles Morales. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, quienes ya ordinariamente están acudiendo cada mes el primer jueves de tardes en el museo. Poco a poco se va consolidando, se va haciendo una tradición este tipo de actos, porque se ve el reflejo de la cultura que tiene nuestro pueblo, especialmente ustedes que se están sumando a este proyecto, y además que hay personajes en nuestro municipio que le están abonando con sus conocimientos que tienen sobre la historia de Comunfort. Ya hemos visto aquí anteriormente algunas personalidades que nos han platicado, y desde luego con base en estudios de lo que tienen y sus conocimientos sobre Comunfort. Y el día de hoy, pues para mí es un honor, yo tengo mucho gusto porque nuestro querido maestro Marco Telles va a tener con ustedes esa plática, ese diálogo. Yo ya he platicado con él sobre estos temas y los trae al pie, como dicen, ¿verdad? Los tiene bien puestos esos conocimientos, y ustedes lo van a escuchar ahorita. En función de eso fue que lo invité al maestro y le dije, ¿sabe qué, maestro? Mejor ya no me diga más y nos vemos en tardes del museo. Y pues, sin más preámbulo, le pido un aplauso a todos ustedes para el maestro. Y dejo el micrófono en manos de nuestro proveedor. Y también está Javier Pérez. Me imagino que también sabes del tema, Javier, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, has de tener mucha experiencia en este tema, y bienvenido y agradecido también por estar aquí con nosotros. Desde luego, arquitecto Carracedo, ya saben que estamos ustedes bien contentos. Y les dejo el micrófono, Raúl, ¿quieres dar algún mensaje? Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Ya lo dijo todo el presidente municipal, y yo creo que ya estamos ansiosos de empezar con esta disertación entre los protagonistas. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues estamos nuevamente aquí en el Museo Casa Doctor Mora, y vamos a platicar de este tema bien interesante y bien polémico también, que genera muchas opiniones, y que yo creo que en un momento más, cuando toque la participación del público, pues nos vamos a dar cuenta de esto que digo. El Paseo de la Pólvora, que es una manifestación cultural que se vive en nuestro municipio, es conocida por la mayoría de nosotros, y a veces nada más sabemos, o nada más vemos el montón de jinetes, de caballos. Vemos también a veces pues, ayúdenme, arquitecto, las mujeres,
las marotas, las niñas, las adelitas. Vemos también pues gente tomando en la vía pública, ¿no? Entonces son muchas las cosas que implica esta manifestación cultural. Pero, maestro Marcos, ¿qué es el Paseo de la Pólvora? Porque de ahí hay que partir, ¿no? ¿Qué es más allá de lo que nosotros vemos? ¿Qué es el Paseo de la Pólvora? Si nos pudiera platicar, definir, describir las características generales de esta manifestación cultural. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la honrosa distinción y la invitación de nuestro ciudadano presidente para compartir un poco sobre la cultura de nuestro pueblo. Soy profesor de historia. Esto animado por mis compañeros de educación indígena que me preguntaban, les comentaba yo que el Paseo de la Pólvora tiene mucho que ver hasta con la presencia de ellos en nuestro municipio. Alrededor de más de 30 maestros de lengua otomí que están aquí al rescate de tradiciones de la cultura, de la lengua, en cuanto a la gastronomía, la historia, todo lo referente a la cultura tolteca, otomí. Bueno, vamos a las raíces del Paseo de la Pólvora. A la caída de la Tenochtitlan, la captura de Cuauhtémoc 13 de agosto de 1521, un año y 3 meses después, la última semana de noviembre de 1522, en Jilotepec se organizó la segunda parte de la conquista de México. A partir de Jilotepec, el emperador Cuauhtémoc engañó a los españoles principales que buscaban el tesoro de Moctezuma. Cuando puso a resguardo a su familia acá para el norte, a su tierra de origen ancestral, por aquí en Chamacuero andan descendientes de Cuauhtémoc, en Orduña, en la huerta, se llama Hueytita, Huey, importantísimo ti, nuestro tata, Hueytita, el importantísimo señor nuestro tata, eran sus límites de frontera, el Palo Huérfano, el puerto de Calderón y la huerta, cuando le dio un arbolito, que ahora es un arbolazo grandísimo, más de 560 años de antigüedad, le dio el arbolito al abuelo de Pedro Martín, el conquistador de aquí de Chamacuero, el Moctezuma I, que si dejaba secar ese árbol, le iba a cortar la cabeza, que dejara ahí un destacamento de 100 indios otomís a resguardar ese árbol, para resguardar la entrada de los chichimecos que venían a robar por todo el río. Entraban y salían, eran nómadas, andaban para donde había tunas, iban para allá, para donde había mezquites se venían, donde había cosecha, vamos a robar calabazos, eran nómadas los chichimecos. Y el problema de Moctezuma eran los robos, por eso dejó esa gente ahí en la huerta. Antepasados de Pedro Martín, lo menciona en sus memoriales. Sus memoriales es un documento que escribió Pedro Martín, no hablaba ni nahuatlán, nos hablaba puro otomí, y lo dictó, comentaba y inquiría con cuestionarios por escrito, que contestar esos cuestionarios, uno primero de 34 preguntas, otro de 55, 75 y el último de 150 preguntas, algo así. Y tuvo que escribir sus memoriales Pedro Martín para justificar la posesión de terrenísimos que había ganado en la conquista, de aquí hasta Michoacán, Querétaro, Guanajuato con sus minas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, hasta Cuencamé, Durango, hasta Tolimán, hasta Los Bagres, todo eso pertenecía a la conquista de Pedro Martín y debía justificar por escrito y con mapas. Son los mapas que existen aquí en el fondo Chamacuero, que se llama. Ese legajo de documentos lo tuvo mi abuelo en su posesión. Cuando le cayó un rayo al palo, derribó, lo quemó. Se asustaron los naturales, juntaron todos los papeles de las capillas y se lo llevaron a mi abuelo envueltos en una sábana. Mi abuelo los leyó todo, hablaba y escribió, tomé mi abuelo.
lo tenían desde niño chiquito de escribano en las reuniones de las capillas para levantar los censos, para escribir las cooperaciones, quién debía, quién pagaba, quién abonaba con cera, con parafina, con café, con lo que fuera, debía estar por escrito. Y mi abuelo de chiquillo, como ya saben ustedes que en las velaciones hay camarones, tamales, es bueno ser escribano ahí, es bueno. Entonces lo tenían por gente importante, mi abuelo, y cuando sucedió ese acontecimiento del Pablo Bárbaro, el aire hizo fricción con la tierra y cayó el rayo y quemó el árbol, pero consideraban los naturales que era un árbol sagrado, todavía hasta la fecha, un árbol sagrado, esas en las velaciones allá arriba. Se asustaron y trajeron todos los papeles. Mi abuelo los tuvo 2 años en la casa y después los entregó al padre Agustín, lo van a recordar, padre Agustín Ayala. Y declaré, ¿por qué? ¿Por qué los entregaron? Si la gente los trajo así, también trajeron una virgen dolorosa. Mi abuelo, poco cristiano, dijo, llévenle la virgen al señor Olalde, que era el dueño del cine viejo, donde es ahora la Caja Popular. Había un cine antiguo, don Moisés Olalde, el que construyó aquí la cooperativa de aguacate también, hombre, muy rico. Le mandaron ahí la Virgen Dolorosa para que le llore ahí a su hijo. Tenía ahí un Santo Cristo también muy antiguo, ahí dejaron. Mi abuelo se quedó con los documentos del Fondo Chamagüero. Después los entregó al padre Agustín. Le reclamé, papá, ¿por qué los entregaron? Entre broma y a lo mejor algo pensaba, porque tú se los ibas a vender a los gringos. Dijo, ya no estés molestando. No, ya no dije yo nada. Pero lo leyeron y con las crónicas de familia sabían todo. Por parte de mi abuelo es de la familia Boites, que soy el capitán general del Paso de la Pólvora, y de ahí también viene parte de la historia que vamos a comentar el día de hoy. Don Pedro Martín del Toro fue el conquistador en la tercera entrada. La primera entrada fue Nicolás de San Luis Montañés. El maestro Abel, que es supervisor de telesecundarias, me regaló una tesis profesional de don Gerardo Sámano, muy completa, hasta con corrección de borrador y letras empalmadas. El original lo tengo yo y está a la disposición de algún muchacho que quiera elaborar alguna tesis o algo, que quiera información, pues estoy a las órdenes. Entonces, Pedro Martín era sobrino de Juan Huachichil. La primera entrada fue de Nicolás de San Luis, la segunda entrada fue de Juan Huachichil con don El Conín, antepasado de la familia Tapia. También muy buenas personas, conocen mucho de la historia y por crónica de familia. Don Pedro Tapia, don Zenón Tapia, todos ellos. La tercera y última entrada definitiva para la conquista de aquí del valle fue la de Pedro Martín, el conquistador que le decían el diablo. Pisó allá, marcó su territorio en la punta del cerro. Es una estrategia tolteca, otomí, conquistar las alturas para guerrear de arriba para abajo. Dice Bernal Díaz del Castillo, rodando galgas, piedras bolondas y derriscando lanchas. El que gana la altura en una guerra, tiene ganada la guerra. No hay posibilidad de rescatar la cima de un cerro. Quien pelea cuesta arriba está perdido. Era una estrategia de los toltecas. Después se fundó el Cuecillo, donde está compañero Omar trabajando, ya lo vi. Anteriormente había una cuesta hasta arriba, un camino. Todavía se hace una competencia de carreras. El que gane la cima del cerro gana un premio. Esa cuesta para subir arriba al camino estaba cercado por los dos lados, una cerca alta que quien caminaba por el camino no se miraba, estaba protegido por la cerca, por dos cercas a cada lado, hasta arriba protegida la cerca, para ganar la altura, para defenderla.
desde la fortaleza que era el templo de los remedios. No era templo, era una fortaleza para la guerra, con su garita, todavía se llama garita el callejón. Ya conquistado el lugar, se posesionó la gente entre otomís, los chichimecos aliados, los guachichiles, que son los apaches, la lanza, daban miedo, llegaban terribles alaridos, empezaba a tocar el silbatito y el tambor de guerra, silbatito y el tambor, los caballos relinchaban y los perros aullaban, traían perros de guerra los españoles, aullaban los perros, los caballos relinchaban, y de oír el silbatito, que hasta los españoles se orinaban en los pantaloncillos, hasta 2 veces se orinaban del miedo. Ese silbatito y el tambor es el que actualmente pasa en las casas. Ya por aquí, por el centro, ya no vienen, que la gente ya no da pollos, andan pidiendo pollos. Ahora ya la gente ya ni tiene miedo del tambor de guerra. Tocaba en señal de derramamiento de sangre, donde se para el tambor, sale a pagar tributos o sale a dar un pollo, porque va a haber derramamiento de sangre. Era una amenaza de muerte el tambor y el silbato. Mi compadre Layo se cansa de recorrer las comunidades y ya no le dan pollos, hombre. Por manos del virrey Pedro Martín, menciona todas las mercedes que le concede a Pedro Martín, la voz, Pedro Martín del Toro, Guachichil, los nombro caballero de la Real Orden de Santiago, con la capacidad de montar a caballo. No había ningún indio que montara a caballo. Montar a caballo, usar armas, vestir armas ofensivas y defensivas, armadura defensiva y ofensivas, escopeta y pistola, armas punzocortantes, espada, puñal, todo. Vestir al estilo español y vestir de punta en blanco, de lujo, elegante, siempre debe andar elegante, porque era representante del rey, con mil indios guachichiles a tus órdenes alrededor de los remedios, exentos de pago de todo tributo. Hasta la fecha los remedios no pagan impuesto predial, no pagan el predial por los servicios que prestaron a la conquista. Entonces, Pedro Martín, con todas esas mercedes, era el hombre más importantísimo. En el año de 1541 se coronó rey, y en los memoriales redacta para que lo escriban en castellano y se la manden al rey, y dibujan el mapa. Varios mapas dibujan. El último fue el que trajo el arqueólogo Luis Felipe Nieto, 1580. Se fue hasta España a conseguirlo y lo trajo allá. Le costó mucho trabajo. Estaba llorando en la puerta de ahí del Senado, que no podía entrar. Nadie ha entrado desde que es aquí sede del Senado. Ningún extraño entra aquí. Así que se puso a llorar allí en la puerta. Varios días estuvo ahí esperando que lo dejaran entrar nomás a fotografiar el condenado mapa. Hasta dice, ya no llore, que salió la señora encargada. Mírense, el rey dijo que nadie entre, pero en ningún documento dice que el mapa no salga. Ándele, retrátelo. Bueno, como lo retrató y lo trajo el mapa. Está muy interesante el mapa. Es un informe donde, al estilo tolteca, es un informe ese mapa de los acontecimientos que hubo desde aquí de Chamacuero hasta el Gran Tunal, San Luis Potosí, todo lo que fue la conquista de Pedro Martín. Es el origen de las peregrinaciones, el Camino Real, lo llaman el Camino de la Plata, pero un camino que ya de miles de años ya existía a pie para comerciar con los indios de Nuevo México, con lo que es todo el centro de México. Había un comercio enorme, más grande del que hay ahora. Me preguntaban los maestros de Otomí, ¿cómo que el Santo Camaronero si aquí no es costa ni es playa? Digo, estamos muy humillados. Anteriormente el emperador Moctezuma comía pescado fresco,
traído desde la costa de Veracruz, corredores, tamemes de relevos, que traían su pescado fresco, corrían toda la tarde, toda la noche, parte del día, y en la mera mañana estaba ahí su pescadote guachinango fresquecito para que se lo asaran al emperador Moctezuma. De ese tamaño estaba el comercio, con Timás el camarón seco. Había comercio aquí con Nayarit, con Veracruz, con Oaxaca, con Nuevo México. Aquí se encuentran piezas de, ¿cómo se llama esta piedra azul? Desde Nuevo México venía esta piedrita azul para los collares, turquesa, venía jade del sur. Aquí había, de aquí para allá circulaban puntas de flecha, para allá no hay tanta obsidiana. Era un comercio grandísimo, y era el trabajo de Nicolás de San Luis y del Conín, el comercio de la familia de Pedro Martín, el comercio. Por eso tenían control con los guachichiles. Cuando se dio la oportunidad de deshacerse de los aztecas, de los tenochcas, mejor llamados tenochcas, se aliaron con ellos para quitárselos de encima. Ya tenían problemas con ellos, no les vendían sal, no les vendían carne, no les vendían nada, y al contrario pasaban a sus poblados a llevarse esclavos, jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores, se los llevaban amarrados a trabajar a la Tenochtitlan. Tenían enemistades. Cuando los otomíes vieron la posibilidad de librarse de ellos, se aliaron a los españoles. En la segunda parte de la conquista, el pueblo de Jilatepec, que pertenecía a la casa de la tortilla, es el origen de la tortilla estampada. Tlaxcala, de Tlaxcala pertenecía, esto conocían los otomíes, la pólvora, ni los caballos, ni los perros, ni el hierro. Las armadas conquistadores venían ejércitos de hombres viejos y viejitas. También, a ver, ¿qué va a haber? Elotes, tortillas, comida. Donde un ejército hay alimentación. Los despojos, ¿qué nos vamos a tocar? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Algo? Vamos a seguir a los conquistadores. Entonces, fue la llegada aquí de los conquistadores y del paseo de la pólvora. Después, con el tiempo, el paseo de la pólvora ha cambiado. Pero para los cambios, Sí. sí, para los cambios vamos a esperarnos, porque ya nos platicó usted toda esta historia, y bueno, lo que viene representando ahora el paseo de la pólvora, ¿no? Estos enfrentamientos que ya nos menciona, que venían de Jilotepec. Pero, arquitecto David, si nos puede platicar, si nos puede hacer ahora como la descripción, el encuadre decíamos, el paseo de la pólvora, pero ¿pasean pólvora o qué andan haciendo? O ¿qué es el paseo de la pólvora? Correcto, Francisco. Yo coincido con lo que dices, de que todos hemos escuchado y preguntamos, y mucha gente nos dice con una autoridad que realmente después vemos que no tiene lo que se entiende que es el paseo de la pólvora. Yo estaba en esas mismas circunstancias, pero se supone que yo debía de saber qué era el paseo de la pólvora. Afortunadamente un día me dio curiosidad que en la Semana Santa hay un vehículo que va adelante de los vehículos que había hasta hace un año, un Cristo muy antiguo, y me acerqué un día a querer tomar fotografías, y ahí iba yo siguiendo el recorrido con la marea de gente que acompaña la peregrinación. No digo que dando codazos ni peleándome, porque no es propio de una celebración de ese tipo, pero sí con mucho esfuerzo. Y una de las personas que iban empujando ese vehículo me dijo: pásese de este lado de la cuerda, por favor. Y ya pude ir con mucha más facilidad. Después supe que la persona que había amablemente sugerido que no fuera yo haciendo esos esfuerzos entre la multitud fue don Javier Pérez, aquí presente, quien desde hace muchos años, aunque no es el tema del día de hoy, tiene a su cargo esa celebración.
Y fui a platicar con él para que me contara de ese tema y me dijo, sí, con mucho gusto, pero le voy a contar de otra tradición que conozco, que es el Paseo de la Pólvora, y me interesó mucho y me invitó a que fuera testigo, a que fuera partícipe, al menos de lo que sucede el día sábado, el quinto fin de semana después de Semana Santa, y acudí a en ese momento, en esa ocasión, que ya fue hace unos 10 años, acudí a una comunidad, a una zona cercana al oriente de nuestro municipio, y ahí fui viendo. ¿Qué es lo que fui viendo yo? Lo que hoy en día es el Paseo de la Pólvora es una peregrinación, una procesión ritual, donde una imagen que está pintada en un cuadro es llevada, en ese caso, desde esa zona, vamos a decir, como hacia la Canterita, un poco antes, es llevada ese día sábado hasta Morales. Pero no es llevada así nada más. En ese lugar el día anterior hubo una velación y durante toda la mañana de ese día hay música, el cuadro está colocado en un lugar adornado, es proceso, vamos a decir, en un altar donde hay flores, donde hay otros elementos. Llegan las personas que van de visita a ver esa imagen y llevan una ofrenda, puede ser una botella, puede ser fruta, puede ser dinero, y los encargados de este ritual reciben la ofrenda y persignan, vamos a decirlo así, a las personas, a los oferentes, con la misma ofrenda. Si es dinero, toman una flor del altar y con eso los persignan. Esta es una creencia que se tiene de que hay que llevar esa ofrenda y recibir de algún modo la bendición de la imagen que está ahí presente. La imagen se puede decir, es una síntesis del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, por lo tanto ilustra el cuadro una hostia consagrada en su custodia. El cuadro sale, lo ponen en un vehículo exprofeso también muy adornado, que es jalado por un tractor. Cuando yo acudí en aquellos años, la persona que conducía ponía el tractor, proporcionaba el tractor y lo conducía, era don Javier Pérez, aquí presente, y él me fue explicando muchas cosas. Me dijo, aquí por acá, aquí por allá, significa esto, tiene esta historia de la cual ahora quizá nos vaya a platicar. La imagen del cuadro sale junto con sus tenanches y con todas las personas que están ahí. Allí en esa reunión del sábado hay una gran cantidad, sobre todo de muchachas, señoras, que van ataviadas a la manera tradicional, con una blusa floreada, una falda también larga, y en algún momento les reparten muñecas de cartón de las tradicionales y las acomodan en su rebozo, y durante todo ese rato, como hay una banda de viento, bailan muy alegremente, ya sea ellas solas, con los caballeros que son menos que estén presentes, muchachos. A mí en realidad me conmovió ver tanta participación, tanto gusto, tan sano, tan alegre de las señoras, de los muchachos, de estar ahí bailando varias horas y después salir, pasar por la Candelaria, llegar a un lugar cercano a la Escuela Tres Guerras, donde había otro lugar para una celebración ritual con sus tenanches, bailar otro ratito, recibir un refrigerio, salir por la calle Guerrero. Sí. Un paréntesis, si nos platica, para los que no sepan, las tenanches, Bueno, ¿qué son? Así, sí, ok. Las tenanches en general, o los tenanches, es un comité ceremonial, vamos a decirlo así, que realizan rituales de corte religioso, en donde, vamos a decir, en la fiesta de los remedios, si llega un grupo, una danza al atrio, antes de que puedan acceder, llegan los tenanches, que son 6. La persona que trae, pueden ser hombres o mujeres, pero generalmente son mujeres. Obviamente es un grupo mixto en ocasiones. La persona que trae el sahumador, los que le acompañan, una persona que trae un banderín y una campanita. Esa campanita le da un aire ceremonial a todo, muy, muy profundo. Dos señoras que traen ramilletes y me parece que son todos. Bueno, ellos hacen este tipo de rituales y estos tenanches son propios de cada lugar. Hay unos en Los Remedios, hay unos en el Santuario de Guadalupe, en San Agustín había hasta hace muy poco tiempo,
en La Palma, etcétera, y hacen los mismos rituales. Esto se dice que es de la tradición indígena, que era una forma de catequización, que era una forma de hacer prácticas con los grupos indígenas que empezaban hace 50 años, 60 años, muy curiosa, frente al templo, que parece, perdón por decirlo de esa modo, que parece un horno de pan. Ese lugar es un humilladero y tiene también mucho que ver con el origen indígena de estas poblaciones. Calvaritos también, como está en los Remedios, ¿no? ¿Sí? Bueno, en la otra literatura digo que le dicen humilladeros, pero vamos a llamarle como le decimos aquí, perdón, Calvaritos. Esos son los Tenantzin, vamos a decir, un comité ceremonial que acompaña a muchas de las procesiones y a muchas de las tradiciones. Para no hacer largo el recorrido, bueno, ese recorrido del sábado, con esos ceremoniales, llegan bailando en muchos puntos, en unos 10 puntos se detienen a bailar, en San Jerónimo, en Nopalera, a mí de las cosas más bellas que he visto al atardecer, toda esa cantidad de gente en el atrio bailando alegremente, y cuando don Javier dijo vámonos, no digo que sonó el claxon del tractor porque no suelen entender, pero cuando él dijo vámonos, ahí vamos todos detrás, y hay un punto, o hay varios puntos, donde hay un ritual adicional que se llaman atorón, y entonces las personas que van ahí hacen una especie de representación en donde un grupo impide el paso de la comitiva, y dialogan y negocian, y ofrecen con sus rituales y su terminología propia, y ofrecen que los van a dejar pasar, pero que tienen que permitirles de este modo o de este otro. Yo sabía que era una representación, lo estaba incluso tratando de grabar, pero en el momento en que dijeron, de acuerdo, pasen ustedes, mi alegría fue enorme, como si de veras hubiera habido un obstáculo para seguir el camino. Y llegaron a Morales, que era el punto culminante de ese día del sábado, para depositar la imagen. Ahí había otra imagen, porque en algún momento a los organizadores les pareció que esa imagen tan antigua del cuadro ya tenía mucho desgaste y mandaron a hacer otro idéntico, y es el que tradicionalmente se mueve. Hoy en día me parece que ya son el original y otros dos. Entonces ahí en Morales se colocaron los dos cuadros, y al día siguiente, el domingo al mediodía, los vuelven a colocar en el mismo transporte. Yo el día que asistí, pues dije, mira, qué bien, medio llegué caminando, porque don Javier dijo, no, este señor no va a llegar, súbase la parte de atrás del tractor en el remolque cuando ya no pueda, cuando llueva. Eso fue muy útil. Pero el domingo sí yo dije, bueno, voy a dejar que se suban, a ver en qué me voy, y me dijeron, dice, súbase, porque a menos que traiga usted caballo, y ya estaban allá transformados 300 o 400 jinetes, dice, ya no va a haber nadie caminando, esto ya va a ser en el vehículo, y atrás la caballería. Y así ya se hizo el recorrido en sentido inverso, hasta llegar a la Plazuela Obregón, donde hay una representación de un encuentro entre los ladrones y las personas que van llevando la imagen, rememorando seguramente verdaderas batallas que sucedieron en diferentes momentos. De ahí continúan por el centro hasta llegar al punto que sea el término por ese año del recorrido, que puede ser de donde salieron el sábado o puede ser un lugar que esté designado. El día que yo fui me tocó un lugar en la colonia Álvaro Obregón, también conocida como Altlacuache. Ahí se colocó la imagen, ahí terminó por ese día el recorrido. Al día siguiente hay otro ceremonial, el día lunes, que es el de colgar a los bandidos, que en algún momento se capturaron. No les cuento en este momento porque sería muy largo todo el significado que tiene, pero hay un grupo de gente que es la escolta, otro grupo son los arrieros, otro grupo son los bandidos, en determinado momento se encuentran, y hay un porqué de todo esto. Yo preferiría que eso nos lo platique don Javier, que me lo platicó a mí en su momento, y es una historia también fascinante. Gracias arquitecto. Sí, también eso, la tradición católica, a la hostia consagrada dentro de una custodia, y que además también pues esta devoción la vemos esparcida por los moldes de las tortillas, la vemos también que hay en las comunidades al poniente de nuestro municipio, en Landín,
en Don Diego, en Los Delgados, que tienen una tradición también de unas custodias de plata que tenían en la hacienda de Landín y que visitan las comunidades. Creo que una vez se las quitaron, el padre se enojó porque pues nada más es la pura custodia, ¿no? Y el padre, desde su perspectiva, pues cómo estaban venerando a un objeto. Entonces, hay una alusión también en las actas de ayuntamiento que están en el archivo del Estado. De 1827, el ayuntamiento compró una custodia para la parroquia de San Francisco y le pidieron al párroco que fuera a recibirla, la mandaron a hacer a Guanajuato, que fuera a recibirla al santuario de la Virgen de los Remedios, que de ahí se vinieran en procesión, únicamente la custodia. Digo, menciono esto porque me parece interesante la relación que pudiera haber, claro, con otros muchos elementos de los que ya nos van a platicar, pero que hay algunos datos históricos en relación a la devoción al Santísimo Sacramento, que además hubo aquí una cofradía desde 1631 por lo menos, muy temprano pues para el pueblo, y estas otras manifestaciones que se han dado a lo largo del tiempo. O sea, recibir a una custodia, hacerle una procesión, que el ayuntamiento pidiera que se adornaran las calles del pueblo para que llegara a la parroquia, pues me parece interesante, llamativo. ¿Cuál es el origen que usted, don Javier, encuentra o que conoce, que sabe sobre el paseo de la pólvora? ¿Cuál es la historia, digamos, de la imagen? Creo yo que primeramente debo de comunicarles cómo fue la venida o la traída del pueblo del Santísimo. Si me escuchan, no agarro el micrófono. Bueno, la traída del Santísimo se debió a que el patronato de españoles que en su momento estaban aquí en posesión de nuestro municipio se dieron a la tarea de que iban a ir a España y se fue un puñado de gachupines adelante, pero ya llevaban la idea de mandar a hacer un cuadro para que lo trajeran los indígenas en procesión aquí. Después de que se fueron ellos, como a los 3 meses, dejaron en encomienda a otros guías para que se llevaran de aquí del barrio de los Remedios otro puñado de indígenas hasta Veracruz para que fueran a la espera del cuadro, porque el cuadro no fue pintado aquí en México, fue traído de España. Duraron 2 meses por allá en Veracruz hasta que el dicho cuadro llegó, y de allí salieron en procesión ya con toda la comitiva que venía de España y el cuadro. Pero mientras estuvieron en su estancia en Veracruz, se dieron a la tarea de domesticar changos y cotorros que en su momento trajeron de allá para acá, que es con lo que hasta hoy día se adorna la traída, donde se traslada el Santísimo cada que es la festividad de él. Ya la limosna, tanto oro como plata, y sería níquel. De allí se empezó los recorridos por todo el municipio y fuera del municipio de aquí, dando la vuelta acá por Calderón, se iba por Santa Cruz, acá por este lado, era mucho el recorrido en aquel entonces. Cuando surge el raterismo y empezaron, porque el Santísimo se trasladaba únicamente de noche, ya cuando se hacía noche era cuando lo sacaban de una comunidad a otra, nunca se trasladaba de día. Surge el raterismo y los robaban cada que juntaban un poquito de dinero. Dieron el aviso a los gachupines y los gachupines empezaron por ahí con una escolta para que los escoltaran, para que no los robaran. A través de eso pues, surgen muchas cosas para poder agarrar a los rateros, a los bandidos. Se cansaron de ser robados y la misma escolta, el mismo gobierno, se vistieron de mujeres, así como hacen el baile los domingos después de la velación. Empezaron a bailar los soldados con mujeres. Cuando llegaron los rateros a robarlos,
y fue cuando los tomaron prisioneros. Y de allí viene el ahorcamiento que viene siendo el día lunes, después del paseo. Entonces, hay mucho que hablar, mucho que decir tocante a los recorridos del Santísimo, porque aquí estaban de acuerdo tanto los españoles como las comunidades que lo trasladaban, y a cada parte que llegaba todos estaban de acuerdo. Hubo un tiempo en que quisieron quitar el cuadro del Santísimo, el señor cura Briones. Cuando muere el padre Agustín Ayala, toma posesión de San Agustín el cura Briones y le comenta a los que están en posesión del Santísimo que va a recoger el cuadro y que va a recoger el cuadro. Se corrió el chisme, se llevó a cabo que hicieron una reunión entre la mayordomía del Santísimo y llegaron a un acuerdo que yo era el gallo para defender el cuadro del Santísimo. Va una comitiva conmigo, acá donde tengo mis corrales, me comentan lo del cuadro, que se lo iba a quitar el cura y que esto y que el otro, y que tenía que ir con ellos a salir en la defensa del cuadro del Santísimo. Le dije, bueno, ¿quién y quién va a ir? Me comentaba el señor José Aboites que iba a ir toda la mayordomía. Le dije, yo estoy de acuerdo en ir, en salir en defensa del cuadro, pero únicamente quiero que vaya usted y yo. No va a faltar cualquier persona que surja con una cosa y otra, en la que no esté de acuerdo con el señor cura. Quedamos de acuerdo, vinimos, sacamos la cita, y ya entré con el cura, únicamente 2 personas. Ya le comuniqué a qué iba, y él se opuso, que porque era un cuadro pintado, que no estaba de acuerdo. Y dije, bueno, pero si la primera cruz la trajeron aquí los españoles para que la adoráramos nosotros, lo mismo hicieron con este cuadro del Santísimo, porque en su momento no lo quitaron a tiempo, porque hasta ahorita. Ahora, ya han pasado obispos y obispos, ¿y por qué no lo han recogido? ¿Por qué usted? No, dice, es que hay mucha borrachera, les dan mucho vino. Espéreme. Las velaciones se hacen los sábados. El vino está dentro de la tradición y en los altares, mas no se les está dando vino. El bailecito se hace los días domingos. Desgraciadamente ya llegan de otro lado y arriman y siguen tomando. Entonces, es un mal ejemplo para los encargados del Santísimo. Yo no estoy de acuerdo en ello porque los culpan injustamente. Y eso es lo que viene pasando. Pero a los domingos, a las 5 de la tarde, apúntemelas todas. ¿La comunidad del Santísimo va a estar de acuerdo? ¿Por qué cree usted que yo me encuentro en estos momentos dialogando con usted? Porque tienen que aceptar lo que yo arregle con usted. Y de ahí para acá se dieron las misas nuevamente. Cuando mandan al padre Poli nuevamente a San Agustín, surge otro problema. Y ahí va Javier de nuevo a solucionar ese problema. Ya se había pasado la primera misa. Nuevamente volví a acomodar las cosas. De ahí me retiré un poquito de ellos y hasta hoy día ya no les dicen misa. Entonces, para conocimiento de todos ustedes, o para mucha gente que critica, el primer papeleo data de 1600 y tantos a 1700 y algo, que fue el primer papeleo y el original del Santísimo, que en su momento el padre Agustín se lo recogió a los indígenas que estaban en su momento en 1955. Recogiendo ese primer papeleo del Santísimo, lo recoge
y va y lo deposita con el obispo de Morelia, que era tío de él. Pasó el tiempo, cuando el obispo de Morelia se retira, va el padre Agustín y recoge el papeleo y lo deposita en un museo de Zamora, Michoacán. Es donde se encuentra el papeleo original del Santísimo. De 1620 y tantos a 1700 y algo es el papeleo que está en el museo de Zamora, Michoacán. Tenemos conocimiento que se encuentra ese papeleo allí. Alguien que fue a preguntar, comentaron allá mismo que los papeles habían sido vendidos al museo. Ya no está el padre Agustín para que diga sí o para que diga no. Y son cosas que pues desgraciadamente no podemos sacar a flote. Pero de que existe el papeleo, el primer papeleo, sí lo hay. Dice que aquí hay papeleo, no. Aquí no hay ningún papeleo del Santísimo. Así que el primer papeleo, sépanlo, sí lo hay, pero está hasta Zamora, Michoacán. ¿Tiene conocimiento de eso? ¿Ah? Entonces, no somos las únicas personas que sabemos del primer papeleo y único, que fue llevado por parte del padre Agustín Ayala. Entonces, hay mucha gente que critica lo del paseo sin saber, sin conocer, critican la borrachera. Sí, va mucha gente, van muchos hombres tomados, pero viene mucho de San Juan, viene mucho de Escobedo, de acá del agua, de los lados abajeños, de aquí mismo de Comonfort va mucho. Entonces, critican mucho sin saber y sin conocer lo que es la tradición del Santísimo. Por aquí tenemos a una de las tenanchas mayores, que fue Tenancha. Por aquí la tenemos. ¿Nombre? Mary. Ella fue una de las tenanchas mayores. Aquí está presente. Ella es la señora de la banderita y la campanita y se encuentra aquí entre nosotros. Si nos acompañan, por favor. ¿Quieres pasar a mencionar algo, Mary? Bueno. Pues ya les digo, señores, señoras, lo que es la tradición del Santísimo. Hay otro detalle. Se comenta que la primera velación que se dio en este municipio de Comonfort fue cuando los rateros estaban a punto de robar y la comunidad del Santísimo se la pasó esa noche despiertos con las armas en la mano y los caballos ensillados y no dejaron que los rateros se arrimaran a robarlos. Fue la primera velación que se dio en el municipio de lo que hoy es Comonfort, que anteriormente no era Comonfort, se llamaba la Villa de San Francisco Chamacuero. Fue el primer nombre que los españoles le dieron a Comonfort, la Villa de San Francisco Chamacuero. Muchas gracias, señores. Bien, muchas gracias, don Javier. Y bueno, para no cortarle el hilo a esto que nos menciona de la primera velación, y que además creo yo que el maestro también se emocionó con esa primera velación, maestro, si nos puede platicar ahora de estos elementos que ya nos han mencionado algunos, pero de los elementos rituales que están presentes en el Paseo de la Pólvora, entre ellos la velación. El evento principal es la conquista armada, la segunda conquista. Voy a recordar unas palabras de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España por el coronista Bernal Díaz del Castillo. Él se menciona coronista, o sea, quien justifica las acciones de la corona española para la conquista. Dice él:
Esa noche tuvimos velación. Esa noche velamos las armas con los caballos ensillados y palenfrenados, las alpargatas puestas, las armas en la mano, haciendo velación, haciendo oración, más por miedo que por devoción. Era un evento de guerra y temiendo un ataque nocturno. Todos los libros de caballería mencionan la velación de las armas, pasar la noche en vela pendiente de un asalto nocturno. En la velación del Paseo de la Pólvora, el Nahual Mayor, buen amigo, excelente persona, es el líder coral, por decir el tenanche, con su somador, somando a toda la gente, somando el altar, somando el Santísimo, con una pistola fajada en la cintura, los machetes y las escopetas en el altar, y en el altar colgados los demás elementos, las tortillas de la conquista tlaxcalteca, las niñas, las muñecas, los changos colgados allí en los cordones del altar, las flores y las ofrendas, las botellas de vino que nunca faltan, y principalmente las armas en el altar. Le solté el torito a ver si sabían algo acerca de la velación de las armas. Dijo, lo tenemos por el costumbre, por la tradición. Deben estar las armas en el altar y debe estar el brujo somando con la pistola fajada en la cintura. Es la velación de las armas. Otro de los elementos del Paseo de la Pólvora es la caballería, las armas y los higos. Aquí no se conocían ni los higos, ni las armas de fuego, ni las armas de metal, ni las armaduras defensivas, ni las lanzas de fierro, nada de eso. Por eso fue el impacto que hasta la fecha, ahora ya cualquiera trae caballo. Anteriormente solamente Pedro Martín traía uno de los 100 caballos que les dio el rey de España al Colín. Le dio 100 caballos, pura sangre, caballos de guerra árabes, especiales para la guerra de conquista. Y don Pedro Martín, muy joven, era el de a caballo. Por eso es se ha hecho leyenda, se ha hecho un mito, se hizo leyenda, y en la punta del cerro hay un hueco detrás de la cerca que hizo el templo, creo, el Señor de la Misericordia. Siguiendo por la parte de atrás, la bardita apenas libró como por 10 centímetros la huella del caballo del diablo, y los tecomates ahí mismo, 3 agujeritos en el suelo para depositar las ofrendas, fluidos vitales humanos, lágrimas, semen humano y sangre que se deposita en los 3, costumbre tolteca. Y la huella del caballo del diablo, cuando fui, que me invitaron la Dirección Nacional de Educación Indígena a fotografiar para hacer la justificación fotográfica de los libros de Otomí, los llevé allí. Le digo, pero hay que llevar una flor, hay que llevar una veladora y hay que pedir aquí por el alma de don Pedro Martín. Sí, cumplieron las maestras, la maestra Xochitl de Teotihuacán y la maestra Teo de Santiago, era su secretaria del Nacional de Educación Indígena. Y anduvimos recorriendo los principales lugares, entre ellos ese. Dice la leyenda que de la punta del cerro, Pedro Martín, el diablo, voló hasta el Palo Huérfano, que es el otro punto estratégico para la guerra de conquista. Hasta allá voló en su caballote. Ha de haber ido corriendo por tierra, no creo que volando. Entonces, el Paseo de la Pólvora en un principio ha cambiado con el tiempo, según los tenantes que ha habido, los capitanes generales. En un principio, por ordenanza del rey de España, el Paseo de la Pólvora, como demostración de poder del imperio romano y del imperio español, debía realizarse cada año realizarse el Paseo de la Pólvora, que en los mismos lugares. Anteriormente salía de la fortaleza de los Remedios por la parte de arriba, donde se reunían los guachichiles otomís y los mexicanos.
Todavía está el callejón de los mexicanos y está el callejón donde se organizaba el paseo. Todavía se llama el callejón del paseo. Bajaba, cruzaba lo que ahora es el campo deportivo y salía por el callejón de la Conquista para cruzar el vado, el río, y seguir la ribera del río, que eran los poblamientos otomís. No era Chichimeco este pueblo, era otomí. Lo menciona Pedro Martínez en sus memoriales. Ya era territorio otomí, propiedad de otomís, pero fueron declarados por conveniencia de la corona española como chichimecos, enemigos de Dios, enemigos del Papa, enemigos del rey de España, y declarados a vidas perdidas. Era un exterminio de indios para que los nuevos amos recibieran las mercedes, las de Francisco Arias, desde los cerros hasta el camino de la Tapona, y de allá hasta la escuela Tahuada de doña Leonor Alvarado, hija de don Pedro de Alvarado. Se cambiaban los nombres, se simulaban los parentescos para evitar represalias. Le sacaban a don Pedro de Alvarado la muerte de más de 50,000 indios, aparte de los que no llevaron contabilidad, la matanza del templo de Moctezuma, la matanza de ¿cómo se llama? La pirámide más grande del mundo. Cholula. De Cholula, sí es cierto, ahí hubo otra matanza que ahí, por órdenes de él, dieron muerte a más de 30,000 almas, aparte de los que en el camino iban matando. Entonces, al llegar aquí, su familia cambiaron apellidos. Ahora son gente, sus descendientes, muy trabajadora. Gente muy trabajadora, gente inocente anterior. A los primeros amos les cortó la cabeza el rey porque lo quisieron nombrar un nuevo rey en la Nueva España, nuevo rey en México, y se aliaron con un hijo de Cortés, los traicionó y los fue a entregar y capturaron a los amos de aquí ¿cómo se llama? De Camacho. Los capturaron y les cortaron la cabeza a hachazos. Sus descendientes se fueron huyendo hasta las minas, el rancho de las minas, y durando todavía anda la gente. Solamente bajan cada semana a vender pulque al fútbol. Por allá andan todavía espantados, azorados por eso. La siguiente Merced era hasta acá, hasta el Callejón Ancho. La otra hasta Escobedo y la otra hasta Celaya. Total que todo esto era dueño de 5 amos. Y todos los demás indios a trabajar, si no decimos esclavitud, a trabajar por solamente un puño de maíz, un puño de frijol, quitadas sus tierras a las congregaciones. 5 congregaciones hubo: Orduña de Arriba, Rincón del Purgatorio, Palmillas del Picacho, y aquí la de nosotros en, ¿cómo se llama? Pasando el arroyo, Montecillo. Esa es la de aquí, la más cercana. Y otra que traigo extraviada, a ver si luego por el Face la gente sabe. Estos datos están en los archivos de la Arquidiócesis de Morelia. Publicaron libros con estos datos sobre las congregaciones. Es lo que les platico a veces, que la política municipal debe poner mucha atención en esa gente de los congregados. Siguen siendo los más pobres desde aquellos tiempos. Pues qué bueno que ahora la presidencia está aquí cerquita, y ahí pasada, ya salen a vender elotes, a vender tostadas, a vender algo. Ya tienen por ahí un kinder y la universidad. Poco a poco se va mejorando. Eso nos da mucho gusto. Entonces, comentaba del simbolismo que está dentro del Paseo de la Pólvora. Hay mucha crítica sobre las borracheras del Paseo de la Pólvora, que la han querido quitar, pero es un documento histórico, no se puede quitar. Que por qué las niñas. Anteriormente se bailaba el vals en los Remedios, se bailaba el vals y se escuchaba el coloquio. Es un tema muy largo también el coloquio. Que por qué las niñas en Morales. ¿Y por qué en Morales? En Morales se llama
En el Paseo de la Pólvora se le llama el cuartel. El cuartel. Allí en un inicio de la conquista era una pirámide de regular tamaño, forrada con cantera. Al construirse las haciendas, se arrancó la cantera y fue ocupada para las haciendas de los amos. Solamente quedó un montón de piedras. Ahí es donde es la capilla, donde llega a descansar el Santísimo, y se llama el cuartel. Fue cuartel en la guerra. Al pasar por, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el puente? Nopalera. Ahí se hace balacera y cañoneo y balacera. Platicaba la gente que era para bajar a los indios que estaban en los peñascos, guerreando desde arriba para abajo en los peñascos. De ahí los cañonearon, subieron y los bajaron y los acabaron. Siguió después la toma del cuartel, la conquista de Morales. Al entrar ahí también se hace cañoneo y balacera, y baterías de cohetes y cuetones por el suelo y por todos lados y cañonazos. Y terminado eso, se coloca el Santísimo en la capilla. La niña, el movimiento gay, llegan muchísimos muchachos que no son muchachas, vestidos de muchachas, pues son jóvenes, gustosos de diferencias diferentes a lo común, gustosos y relajientos y tomadores. En el tiempo de la conquista fue captura de niñas, jovencitas, las mujeres grandes, viejas. Cárguese el metate y vámonos, cárguese el maíz a moler. Son las molenderas del Paseo de la Pólvora, a moler maíz con su metate en la espalda para toda la soldadera de indios y aliados y todos ellos. Molerles maíz, son las molenderas famosas. Las niñas, tráiganse a todas las niñas de todas las edades para el desenfreno sexual en la noche, el baile del vals. Ahora se hace un bailazo de banda y todo eso, y el desenfreno en la noche con las niñas cautivas, prisioneras, violaciones en masa. Eso fue en la conquista. Si ahora se espantan con los muchachos estos, en aquel tiempo fue muy grave, fue muy triste. La gente de ahí de Morales da razón de eso. Arrímense y pregunten, oye, ¿y por qué ya no son niñas? Se pone muy triste la gente, porque tienen pláticas de sus abuelas, de sus bisabuelas, de sus tatarabuelas, cómo fue la verdadera conquista. Fue algo muy salvaje. Por eso digo que no se debe perder ese documento histórico tan importante. Gracias maestro. Bueno, habló usted de los cambios y nos han mencionado ya a las niñas, nos mencionó usted al cuartel, por allá dijeron hace rato creo que los capitanes. A mí me gustaría, don Javier, que nos platicara sobre la organización, usted que estuvo tan involucrado, tan participativo en el Paseo de la Pólvora, ¿cómo está organizado? Es decir, pues hay cargueros, hay mayordomos, ¿qué grupos hay? ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedica cada uno de los grupos? Bueno, pues hay arrieros que salen los sábados, salen con la comitiva que se va el sábado. En los burros, pues son los arrieros. Como dice Marcos, en aquel tiempo las niñas se iban en esos burros. Al llegar a Morales o donde se iba a hacer la relación del Santísimo, tenían que llegar esas niñas a moler en la noche. Perdón, maestro, ¿tiene que ser a Morales siempre? No, dependiendo a dónde le tocaba la fiesta. Si le tocaba Calderón, si le tocaba Morales, se menciona San Marcos, de aquel lado, se menciona Begoña, se menciona acá para el lado de Pocitos de Corrales, en el papeleo que hay. Entonces, dependiendo a dónde tuvieran que llegar, esas niñas llegaron a moler el metate para hacer la cena, la comida. Y si es la verdad, era lo que hacían antes. Ahora ya no lo hacen,
Ya se dedican al puro bailecito, pero no debía ser, pero anteriormente llegaban a hacer la comida, la cena, a moler a mano. Y toda la comitiva que sale el sábado, pues la mayor parte se regresa. Es poca la que se queda a la velación allá, pero ya el domingo sale la escolta y salen los ladrones, son dos bandos diferentes. ¿La escolta está conformada por cuántas personas o por quiénes? Son arriba de 100 caballerangos. Lo mismo los ladrones, la escolta es una, los ladrones son otros. Por eso van los dos grupos, porque en su momento era el pelear la escolta para defender al Santísimo de que no lo robaron y los ratos. Que tiene sobre de 70 a 80 años, que se le menciona como Paseo de la Pólvora. Anteriormente no era Paseo de la Pólvora, era nada más la salida y el recorrido del Santísimo. Hasta muy acá fue cuando se le vino poniendo Paseo de la Pólvora. Y no se quemaba tanto cohete como se quema hasta hoy día, era menos. Y fue cuando ya le pusieron Paseo de la Pólvora, porque no se quemaba pólvora en los primeros años. Pero sí había enfrentamientos. Sí lo sabía, sí lo sabía. Entonces, pues, desgraciadamente los primeros enfrentamientos, pues, sabrá Dios cómo se darían, porque vamos a hablar de gobiernos a gobiernos. El gobierno, la escolta, vino surgiendo hasta que Guadalupe Victoria tomó la presidencia de la República, porque 4 años antes, quien nos gobernaba era la Santa Inquisición y el clero. No sé si estás de acuerdo en eso. Era el gobierno que había antes, la Santa Inquisición y el clero, hasta 4 años antes de que Guadalupe Victoria tomara la presidencia, fue cuando se quitó lo de la Santa Inquisición. Pero ¿qué gobierno teníamos antes? Estamos hablando de la escolta y del raterismo. Hasta que ya tuvimos gobierno, hasta que ya tuvimos soldados, fue cuando se empezaron a dar los enfrentamientos entre rateros y el gobierno que andaba al frente defendiendo el Santísimo. Ahora, anteriormente no se nombraba Paseo de la Pólvora, tendrá 70, 80 años que se denominó como Paseo de la Pólvora, porque antes no era Paseo de la Pólvora, era el recorrido del Santísimo únicamente. Así se decía. Entonces, hay muchas cosas, y en mayordomía hay como 8 mayordomos que se dedican unos a una cosa, otros a otra y otros a otra. Ahora, cuartel general del Santísimo, aquí donde está el cuartel general del Santísimo con los señores agüites, hay un cuadro que no se mueve. Y el que va y viene a Morales es el que usa para los recorridos. Pero entonces, el cuartel es donde está, digamos, siempre está ahí el Santísimo. Sí, ahí está el cuadro más viejito. Y el peregrino es el que sale en los recorridos. Y anteriormente, antes de que hubiera más cuadros, tenía que salir el cuadro original. Y ahora no. ¿Por qué? Porque se está deteriorando mucho. Entonces, se está haciendo borroso y todo aquello. Entonces, para evitar tanta cosa, ya sacan otro cuadro, que es el peregrino. Entonces, hay muchas cosas que, pues, desgraciadamente, hay mucha gente que no conoce y muchos criticamos sin saber la realidad de las cosas. Claro. Yo decía al inicio, es lo que vemos pasar un montón de caballos, sí. Vemos una traila o un tractor con esta imagen, esta pintura del Santísimo, y pues nada más decimos, el Paseo de la Pólvora y los cohetes, y ya, ¿no? Y detrás de todo ello, pues hay no nada más, quiero referirme a que no nada más hay una devoción, sino hay un gran cúmulo de conocimientos y hay muchas etapas de nuestra historia presentes, porque lo han mencionado. Se están yendo a la conquista, están hablando del periodo colonial, virreinal, están hablando después acaba de decir usted, cuando los bandidos, los bandoleros. Entonces, yo también veo definitivamente aquí situaciones que nos
nos recuerdan, nos rememoran, no sé, el periodo de la Revolución, la Guerra Cristera. Yo creo que la tradición se va enriqueciendo con cada uno de los elementos que se le van añadiendo. Ahora pues la pólvora, ¿no? Nos acaba de decir, tendrá 70, 80 años que se nombra así. Que se le puso así como Paseo de la Pólvora. Anteriormente era el recorrido del Santísimo, no Paseo de la Pólvora. Hay que hablar lo que es la realidad. Y en este sentido quisiera yo también comentar, y espero no generar polémica, una versión que me platicaron sobre el Santísimo y que tiene que ver ya con el periodo posrevolucionario y de unos bandoleros que andaban en el cerro y que se encomendaron a Dios y que al no tener otra imagen más voltearon al cielo y vieron el sol, y en el sol vieron reflejado pues al Santísimo, ¿no? Vieron la custodia, y entonces le pidieron a él, y entonces esos bandidos, que nada más me acuerdo del nombre de uno, que también está interesante el nombre, esto me lo platicó el señor Cirilo Pérez Mezquite, y me dijo que uno de ellos se llama Juan de la Barrera y el otro no me acuerdo. Incluso se dice que los dos angelitos que tiene el Santísimo, que están pintados a su lado, son las ánimas de esos dos bandidos, no son ángeles. ¿Qué nos puede comentar de esto? Porque, vaya, pues hay muchas versiones y muchas adaptaciones de la leyenda, de la impresión, de cómo se va construyendo la comunidad, pues el origen de la tradición. Bueno, ahora que dice de los ángeles que están a un lado de la custodia, muchos conocemos esos ángeles como las ánimas parturientas. Ánimas parturientas es como se les conoce, no como otra cosa. Entonces, pues hay personas que los conocemos de una manera y personas que los conocemos de otra. La realidad, quién sabe. El hecho es que cuántos siglos tiene ya el cuadro pintado de esa manera. Y si lo pintaron así, es porque así lo trajeron de España, no fue pintado aquí. Entonces, pues, es una tradición que nos han dejado, ¿por qué no decirlo? Los españoles se los dejaron aquí en manos de los indígenas antepasados de nosotros, y que hasta hoy día se sigue conmemorando lo que es el Paseo de la Pólvora. Era recorrido antes, pero hoy es Paseo de la Pólvora. Muy bien, gracias, don Javier. Y en este sentido, arquitecto David, lo que usted ha presenciado, ¿qué nos puede comentar sobre la significación que tiene o qué representa para la gente la imagen del Santísimo Sacramento? Porque pues creo yo que para muchos es una devoción muy, muy importante, ¿no? Incluso es una imagen considerada muy milagrosa también para algunos. ¿Qué es lo que usted ha visto cuando ha acompañado este recorrido? Eso que comentas específicamente, Francisco, decía yo, corrijo, o se me olvidó que en los Tenanches son 6 porque es un sahumador, un estandarte con su campanita, 2 ramilletes, una persona que lleva copal y otra que lleva carbón, son los 6. Al margen de que sea exactamente así en cada uno de los grupos, las veces que he ido, y sí he ido ya 5 o 6 veces allá a lo que ahorita don Javier llamó el cuartel general, veo a la gente que llega muy sencillamente, buscan a la persona encargada, al señor Aboites, a Lalo Aboites, a su hijo, al papá, y hacen su ofrenda, y con mucha, vamos a decir, devoción, esperan a ser persinados, a ser, no sé si es correcta la palabra, bendecidos por la persona que está intercediendo entre la ofrenda que ellos llevan y el cuadro, lo que sea que el cuadro signifique para ellos, ya sea el contexto inicial de que es una hostia consagrada, aunque esté pintada, que significa el sacramento de la Eucaristía, o
no sé si a lo mejor lo que diga va a ser confuso, es intencional, o ya hablamos de la otredad que mencionaba Octavio Paz. Es decir, hay otro grupo de creencias paralelas, empalmadas, que no son exactamente las que fueron concebidas originalmente, pero que tienen mucha fuerza, tienen otros usos y tienen la devoción de la gente. Es difícil saber qué lleva a las personas exactamente, a cada una de ellas, a participar, a llevar su ofrenda, a esperar ese momento en donde reciben esa bendición. Insisto, a lo mejor es un término incorrecto. Y también la forma en que se suman al recorrido, sobre todo el del día sábado, y hacen esos 12, 14 kilómetros con mucha energía, insisto, estando presentes ahí, siguiendo la traila, siguiendo los lugares a donde hay baile, pero sin perder el entusiasmo, y señoras mayores, muchachas con sus novios, etc. Eso a mí me parece que es lo que hace hoy en día tan valiosa esa tradición, lo que le da otro sentido adicional, por supuesto, a su valor histórico, al peso de la tradición como tal, con toda su antigüedad. Desde lo que yo pude observar, puedo decir, por cosas que tampoco conviene estar mencionando, que la antigüedad del cuadro debe rondar el año 1740-1730. A lo mejor ni siquiera es el cuadro original, ya es una copia de otro que llegó más atrás. Es muy difícil de saber, pero es el cuadro que hoy día se venera. Y eso es lo importante, porque en muchas tradiciones, tú lo sabes bien, no podemos rastrear con seguridad el origen y la historia y todo, pero aquí están, pero están presentes y es lo que les da su valor, y las hacemos nuestras y las disfrutamos, aunque sea de lejecitos o aunque sea muy en compenetración de lo que son y de lo que hacen. Y junto con los cargueros, junto con las personas que ponen su energía, su dinero y su esfuerzo para que suceda, pues se van dando y se van transmitiendo año con año, al grado tal de que, si queremos, llevamos 300 años o 400 haciendo esta tradición que, dicho sea de paso también y muy importante, creo que es única, no solo en México, sino en el mundo entero. Bien, muchas gracias, arquitecto. Ya también para ir cerrando, maestro Marcos, también si nos puede comentar, ya para cerrar, la significación que ve usted también, qué representa, para dónde va esta tradición del Paseo de la Pólvora, esta devoción al Santísimo Sacramento del altar. ¿Va creciendo, va disminuyendo? ¿Qué pasa con ella? Sí, es muy interesante el Paseo de la Pólvora. Para situarlo en una línea del tiempo, el Paseo de la Pólvora se menciona, lo pueden buscar en el Google, en el Internet, se llama el acta de fundación Chamacuero, San Francisco Ispero de Acámbaro. Chamacuero pertenecía a Acámbaro, allá reportaba toda la riqueza de Chamacuero rumbo a Acámbaro. El molino que había aquí era de pan llevar, molían todo, maíz, trigo, pero no había permiso del rey para panificar, para construir hornos. Todo se llevaba a Acámbaro, y después de Acámbaro ya regresaba el pan para acá, hasta que se formó el presidio aquí en el centro, protegido por 4 cuarteles, el cuarto para San Agustín, el primero para acá, segundo Los Tapia y el tercero Pedro Martín. Eran 4 cuarteles, y el centro del edificio del DIF, ahí donde está su casa de usted, era el centro. Se llamaba la Villa de San Francisco del Valle de Chamacuero, para diferenciarlo de la Villa de San Francisco del Valle de San Felipe Torres Mochas. También era otra villa ya. Era ese cuadro, era la villa, fue la villa. También se le llamó el presidio, lo llamaron también el colegio. Ahí estaban resguardados los primeros españoles que llegaron, protegidos por indios en los 4 cuarteles, y más fortalecidos por la gente de San Agustín. Este fue fundado en 1561, y San Agustín creo que por el 70, para fortalecer el cuartel cuarto de Juan Huachichil.
Por eso no hay documentos escritos. Era ultra secretísimo, porque ahí se resguardaban las carretas cargadas de oro que venían de las minas. Venían de las minas y ahí se resguardaban las carretotas de oro. Ahí está una noria. Adentro de la noria está una carretota, como me la describió un tío mío que viene ahí escarbando. Se la platiqué al Felipe Benítez y me enseñó el mapa. Dice, era como esta, sí, así me la dijeron. Ahí está la carretota y hay más de 20 muertos, la escolta, soldados, huesotes grandotes, se los medía la gente que los enterraron, que huesos grandotes, debe ser hombres arriba de 2 metros. Ahí están los pobres sepultados con todo y carreta. Andaban en búsqueda de un zurrón de toro de 1 año atascado de barras de oro y 2 zurrones de toro también de 1 año atascados de barras de plata. Ahí los asaltaban en el Calvario. Por eso el Señor del Calvario es el Señor de los ladrones. Está chistoso todavía hasta la fiesta, hasta la fecha. Ahí todos los ladroncillos raterillos de México, de Celaya, todo eso, llegan a dar su cooperación al Señor del Calvario. O si no, a la capilla de San Martín de Terreros, hay en el camino una pianita, un altar que dice: este monumento fue construido por los ladrones del Estado de México y del Distrito Federal a la memoria de don Pedro Martín de San Martín, donde lo mencionan de diferentes nombres: San Pedrito, San Martín, Inocencio Martínez, con diferentes nombres se les mencionan. Entonces llegan todos los rateros a dejar su aportación para tener la protección de don Pedrito, de San Pedro Martín. Y en el Calvario es el Señor del Calvario. No me explico, en ese lugar fue construido cuando el virrey Almanza, lo que es el presidio, el colegio, la villa de Chamacuero, para resguardar a los primeros españoles. Tenían miedo, se protegían por paredes altísimas. Tiene una mochetita, una escuadrita ahí por donde está la familia Sotelo, que era don Bonifacio Sotelo. Era la garita, había 2 cañones. El último se lo llevaron los carrancistas de 1915. Había 2 cañones que lo tronaban en el grito de independencia, tronaban un cañón. Platicaba la gente que estaba un muchacho mismo de los Puentes, porque ese fue propiedad de los Puentes. Ya cuando no fue presidio ni nada, empezaron a fraccionar y a vender. Y la huertota de don Pilar Puente, don Beto Méndez tuvo la buena idea de expropiársela para beneficio municipal. Más de 500 años sin pagar renta, algo así, poco menos, sin pagar ni al municipio, ni al Estado, ni a la Federación, ni un centavo de impuesto. Entonces, qué bueno se le ocurrió a don Beto, presidente en esa época, de abrir juicio y exigirle pago de prediales y pago de impuestos. Nada, le dio risa a Pilar Puente, que era el dueño en ese tiempo, y don Beto le ofreció el chequezote, creo que de 280,000. Le dio risa a Pilar, enjollado, diamantes, carros convertibles. No le recibió nada. Pues ya se hizo municipal el presidio. Qué bueno, como eso hay muchísimas propiedades que están sin dueño y sin pagar impuestos, deben municipalizarse. Entonces, el Señor de los ladrones es el Señor del Calvario, y allí es donde se organizaban los asaltos a las carretas de oro. Ese es el misterio del Paseo de la Pólvora: la carreta, el tesoro, los arrieros y la escolta. Los asaltos a miles de kilos de oro y de plata. Ya lo han encontrado, está maldito. Bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, ahora sí, usted, don Javier, como portador de la tradición del Paseo de la Pólvora, de este recorrido del Santísimo Sacramento, ¿cómo ve usted la tradición? ¿Qué es el futuro que le ve? ¿Va por buen camino? ¿Se va manteniendo? ¿O piensa que en algún momento pueda desaparecer? Para cerrar esta primera parte de la charla. Mire, las personas que tienen en custodia el cuadro
deben de cuidarlo. De hecho, ya perdieron todas las misas que se han dado todo el tiempo en San Agustín, desde hace más de 50 años. Ya las vinieron perdiendo. Y no debieron de haberlas perdido. Entonces, pues no sé, pero el apoyo se lo debemos dar entre todos los que somos seguidores del Santísimo, para que no se pierda la tradición, porque es una tradición que ya tiene siglos, tiene muchos años. Entonces, si se pierde una tradición como esa, que es una de las más viejas de aquí del municipio, ¿qué vamos a hacer? Bien quemar, pero es una tradición muy antigua. Mitos, leyendas y tradiciones, solamente como foros de siglos. Entonces, pues debemos de apoyar a esas personas que tienen el cuadro para que esto siga. Es una tradición muy vieja y yo no estaría de acuerdo que se acabara. Y además, las críticas están. Anteriormente no iba tanto caballo, no había tanta borrachera. Ahora no, ahora es un mundo de gente y mucha borrachera que vienen de todos lados y es por lo que se está perdiendo, por las críticas. Entonces, yo últimamente agarro mi caballo, me voy solo y me vengo solo para evitar tanta cosa y ya no me voy con el bolón ni me vengo con el bolón, voy y vengo, cumplo con lo que tengo que ir a hacer y vámonos. Pero yo quisiera que se le apoyara a esta gente para que la tradición siga. Y sobre todo, pues, las críticas, pues, más que nada son de los sacerdotes. Que porque es pintado, pues si en su momento, ¿por qué no lo quitaron cuando recién llegó? Lo quieren quitar hasta ahorita cuando ya esto ya está bien enraizado y ya no se puede mover, no se puede quitar. Entonces, ¿qué hacemos? Seguir de frente. Hay muchas otras cosas y tradiciones que pues, está lo del Señor del Calvario, que va de la mano también con el cuadro del Santísimo. Lo cual, pues, la capilla del Calvario la vino forjando un hacendado que estuvo aquí en Comonfort. Se llamaba Juan Rocha. Hizo su casa de campo en la contraesquina del Calvario. ¿Por qué la hizo ahí en aquel tiempo? Porque Comonfort se inundaba mucho, vamos a hablar de unos 170, 180 años a lo mejor, cuando don Juan Rocha estuvo en su momento aquí. Él vivía en Celaya, pero aquí tenía su casa de campo. Tenía un hijo que se llamaba Sóstenes Rocha, que era muy cooperativo con las calles de Celaya, que hasta hoy día hay una calle que se llama Sóstenes Rocha, en honor a ese muchacho que apoyaba mucho allá a Celaya. Y esas gentes eran de aquí de Comonfort, tenían mucho terreno, 2, 3 haciendas aquí,